Bueno, creo que no tengo la mejor luz aquí, pero no pasa nada. Lo importante de los vídeos ya sabéis que es el contenido. En este vídeo quería hablar de la comida. De hecho, creo que voy a titular lo voy a titular Se me va la pinza con la comida. Eso es lo que tenía pensado. Indirectamente ya he hablado de este tema muchas veces, pero creo que no está de más hablarlo. Primero porque veo que en las redes sociales cada vez más se habla del tema de los atracones. Y dentro de los atracones, pues hay muchos tipos de atracones. Ya en un libro que recomienda a todo el mundo de La solución contra los atracones, de un psiquiatra que hay, que es un libro que ya lleva mogollón de años en las librerías y que te habla de cómo él estudió a las personas que se daban atracones. Ya él habla de muchos tipos distintos de atracones, ¿no? Por ejemplo, pues no es lo mismo atracones en una persona obesa que atracones en una persona que esté en normopeso, que ya pueden tener pues unos componentes diferentes, o como esos atracones a algunas personas les llevan a la obesidad y a otras no. Bueno, cuando yo hablo de atracones, generalmente me estoy refiriendo a una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Un TCA, como me pasó a mí durante bastantes años. Considero eso totalmente distinto y que habría que aislarlo del hecho de que una persona en un momento determinado coma una cantidad muy grande de comida en poco tiempo, que eso es lo que realmente viene siendo un atracón. ¿Qué es lo que pasa? Que comer mucha cantidad de comida en poco tiempo puede ser incluso una estrategia nutricional buscada, no hecha sin querer hacerlo, que es lo que siente una persona que sea atracones. Por ejemplo, en el libro de A Guide to a Flexible Dieting de Lael McDonald, da la posibilidad de hacer refits en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? De 5 horas incluso, creo recordar. Pero eso es distinto, porque tú ya estás planificando, pues voy a tomar tantos gramos de hidrato por kilo de peso en este periodo de tiempo, mañana voy a hacer este entrenamiento, o sea, lo estás haciendo porque quieres, ¿no? Y totalmente planificado. Entonces creo que hoy en día cuando se habla de atracones se debería discernir un poquillo de qué tipo de atracones estamos hablando, ¿no? Que no es lo mismo pues una persona que entre en un bucle que le llega a modificar muchísimo para mal su vida, o sea, que altera su calidad de vida, a que una persona pues un día puntual pueda comerse, no sé, por poner un ejemplo, pues unas galletas, un mini bocadillo, unos frutos secos, dentro de estrategias o dentro de planificaciones como puede ser, por ejemplo, un Whole 30. Muchas veces me ha pasado trabajar con personas que me dicen, siento que me he dado un atracón, es decir, que he perdido el control comiendo fruta o frutos secos, ¿no? Y aquí sería mi mente me decía, te vas a comer este puñado de frutos secos y esta fruta, pero empecé a comerlo y en ese momento perdí el control y me encontré comiendo muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que es cierto que los mecanismos de hambre y saciedad son complejos, de que la reacción con la comida puede ser muy compleja en el sentido de que depende de muchísimos factores, tanto fisiológicos como externos, pero que desde el punto y hora que lo empezamos a etiquetar todo como una enfermedad y a empezar a buscar problemas en vez de soluciones, pues ya le estamos dando demasiado poder a esas circunstancias externas, ¿no? Es innegable que a día de hoy vivimos en un ambiente en el que la comida es hiperpalatable, es barata, es accesible y que eso es una situación nueva para el ser humano como muchas otras. Se me ocurre, por ejemplo, pues todo el debate que está habiendo ahora respecto al cambio climático, que dejen de fabricar coches o tengamos que dejar de usarlos con gasolina, con diésel y tal. Bueno, pues eso es un cambio que se ha producido que seguro que el hombre nunca pensó dejar de padecer las inclemencias climáticas, del deshielo, la glaciación y lo que sea, a estar provocando él cambios en el clima, ¿no? Pues son, es la vida, va evolucionando, va cambiando y no me gusta ponerle a todo un tinte negativo como muchas veces se hace. Y menos cuando creo que ese tinte negativo tiene un fin económico, ¿no? Cuando yo le voy a decir a una persona y a resaltar mucho que tú tienes una mala relación con la comida, para que tú te acabes considerando enfermo y que necesitas ayuda y contratar el servicio de alguien, ¿no? Creo que la relación de la comida se puede trabajar con todas las personas, igual que todos podemos aprender a gestionar
No sé si eso es muy correcto, pero bueno, yo creo que es una palabra bastante descriptiva, a gestionar nuestras propias emociones, nuestras reacciones personales, etcétera. Que todo eso se puede aprender, pero que no desde la etiqueta de yo tengo un problema y sentir que realmente tengo un problema, porque eso ya me posiciona un poco como si fuese una víctima, ¿no? Por decirlo de algún modo. Hay una causa para mí muy clara de que puede desencadenar en que a alguien se le vaya la pinza con la comida y es el hambre. El hambre que se va acumulando, ¿no? Ese hambre que se va arrastrando cuando una persona lleva manteniendo durante mucho tiempo un déficit calórico. Para esto hay que ser como le llaman, comedor controlador, ¿no? Pues mucha gente, sobre todo esto pasa en mujeres, que durante toda su vida, desde que empiezan a tener relación con la mejora de la composición corporal, de su alimentación, de su condición física, siempre tienen como objetivo perder grasa y tienen muchísimo miedo a engordar. Entonces, eso les hace que siempre estén comiendo muy pocas calorías, ¿no? Y vosotros diréis, ¿qué son pocas calorías? Pues apenas o la suerte es que no se sabe. Es que esas fórmulas, miles que hay, que si Harris Benedict, que si adaptada por Mifflin St. George, que si Pepito Pérez, es que me da igual, son fórmulas nada más. Realmente cualquier persona debería de poder decir, mira, fulanito, con esta dieta que me has puesto estoy pasando hambre. O sea, es que es algo que no es nada difícil de saber. Cuando tú has hecho un desayuno y a la media hora ya te estás muriendo de hambre o a la siguiente o a la hora y te cuesta llegar a la otra comida sin estar pensando en comida. Y no es porque tú tengas un metabolismo enfermo, no, es porque estás comiendo menos de lo que necesitas. Dilo en calorías, dilo como quieras. Y esa sensación se va transformando en el tiempo. Al principio puede ser una ligera sensación de hambre, puede ser que mientras estés cocinando tengas que estar picoteando todo el rato, aunque sean verduras y cosas que tú sabes que tienen pocas calorías. Después puedes empezar a tener pensamientos muy recurrentes en comida, sobre todo en comida hiperpalatable, y tú dices, joder, soy una persona que come sano, ¿por qué estoy pasando por el súper y fijándome en esas magdalenas, en esas galletas? Cualquier persona que haya pasado hambre con una dieta sabe lo distinto que se ve un producto hiperpalatable cuando tienes hambre que cuando no lo tienes. Cuando no tienes hambre tú puedes ver ese alimento o ese producto, sabes que está rico, pero no es una tentación. Cuando tienes hambre realmente es una tentación muy fuerte y estás teniendo pensamientos recurrentes en ese tipo de comida. Otra cosa que puede pasar con el tiempo es que cueste conciliar el sueño, que en los entrenamientos pasamos de tener un ligero subidón que puede producir ese déficit calórico de activarte y estar como buscando comida, como se suele decir, a ya no rendir, sentir apatía, desánimo, incluso hay cosas, perdón, es que tenía aquí una taza de café, hay cosas como la actividad que tenemos cada uno, pues que una persona cuando está comiendo lo que necesita y es alguien activo, pues si tiene tiempo va a un sitio andando. Cuando estás ya en un déficit calórico que vas arrastrando, tienes más frío, no te apetece ir andando a los sitios, te vuelves como menos activo, ¿no? Recordemos que en personas que no somos deportistas de élite, la mayor parte de nuestro calórico va a venir de nuestro metabolismo basal, es decir, de mantener todos nuestros órganos funcionando, nuestro organismo vivo, ¿no? Entonces, esto es algo que me da muchísima pena porque le pasa sobre todo a las mujeres. ¿Y por qué es tan fácil de evitar como decir, tengo hambre, no, estas calorías o esta dieta es insuficiente para mí? Aquí se podría matizar, ¿y cómo está hecha esta dieta? Por mi experiencia personal y si seguís a gente experta en mejora de la composición corporal, pues eso, tipo Lyle McDonald, Alan Aragon, Erin Helms, lo que más influye casi siempre es el total de lo que se consume. Ya estamos hablando de personas que comen saludable, es decir, que tienen un consumo de fibra, un consumo de agua, un consumo de nutrientes en general bueno. Son personas que casi siempre están rondando un consumo de 2 gramos de proteína por kilo de peso, personas que más o menos están consumiendo 1 gramo de grasa por kilo de peso. Es decir, que no es que están haciendo ninguna gilipollez con su dieta, no es una dieta de estas de 1.500 calorías que te dan en la Seguridad Social en España de 30 gramitos de pan ahora, a las 2 horas 2 galletas María.
No, no son ese tipo de dietas absurdas. Son dietas bien diseñadas, pero que la persona siente que tiene hambre. Y generalmente lo que necesita es comer más. Yo no diría ni más hidratos ni más grasa. Necesita comer más. Obviamente, cuando tú tienes tus necesidades de proteínas cubiertas, no veo ningún sentido a que una persona esté subiendo su ingesta proteica hasta el infinito, porque no lo necesita. Las ingestas proteicas muy elevadas se pueden hacer en periodos de pérdida de grasa precisamente por la saciedad que producen los alimentos que aportan eminentemente proteínas. Pero lo que tú necesitas es más energía, que es lo que el cuerpo te está diciendo. Por eso te está pidiendo comida constantemente, por eso estás más apático, por eso tienes hambre, ¿no? Es algo que tiene todo el sentido del mundo. Si tengo hambre es porque mi cuerpo me está pidiendo comida, a no ser que tenga un metabolismo ya destrozado totalmente y tenga hambre todo el rato. Pero es que estas personas tienen hambre todo el rato porque no comen lo suficiente. Y es tan sencillo como que a lo mejor tú estás comiendo 2.000 calorías y necesitas consumir 2.500. Y punto. Y esto funciona automáticamente. Se suben las calorías, se acaba el hambre, se entrena bien y ya está. Después puede haber otras atraconcillos o otro irse a pinza ya por temas más psicológicos, que no quiero decir con esto que la persona tenga que ir a un psicólogo, que no lo veo mal en absoluto, por supuesto, pero quiero decir, personas pues que tengan este tipo de pensamiento dicotómico que es todo o nada y que no es solo con la comida, repito, suele ser una característica de la persona en general. Y dice, bueno, me comí una galleta y como yo sé que comer galletas está mal y no lo tengo dentro de mi pauta, pues lo que hago es, pues ahora me reviento medio paquete porque ya de perdidos al río, que es lo que hoy en día se llama también muchas veces autosabotaje y cosas así. Yo ya todos estos nombres y estas parafernalias, que mira que me gusta el léxico y mira que me gusta aprender palabras nuevas y tal, lo veo un absurdo porque es eso, rizar más el rizo. Vamos a ver, lo que hay que hacer es buscar soluciones a los problemas. Tú no te querías comer ese medio paquete de galletas y lo has hecho. ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué has pensado en ese momento? Incluso no tiene nada negativo reconocer, mira, pues me comí medio paquete de galletas porque me apetecía. Pues genial, porque te apetece, ya está. O hay gente que come una barra de pan al día porque le apetece, no es porque tenga ninguna enfermedad, es porque dice, está bueno y me apetece hacerlo y lo voy a hacer. Pues vale. El tema es que si yo tengo este pensamiento absurdo que por comer una galleta ya voy a engordar, pues eso se puede corregir y un dietista te lo puede explicar. Es decir, hace falta comer bastante para que tú llegues a empezar a acumular grasa. O sea, realmente el cuerpo no es tan tendente a engordar como nosotros pensamos. Hay que pasarse mucho. Lo que pasa es que hoy en día vivimos una epidemia de obesidad porque la gente se pasa todos los días. Entonces es un cúmulo de sedentarismo y de comer por encima de nuestras posibilidades y alimentos que son muy engordantes, porque ya sabemos que las calorías son una referencia, pero que no es lo mismo una caloría que venga pues, de un fruto seco, que venga de un filete de pollo, que venga de una magdalena industrial, ¿no? Las calorías en nuestro cuerpo, dependiendo del alimento del que vengan, van a funcionar de forma diferente y van a tener efectos diferentes, a nivel incluso también pues, de nuestra hambre, etcétera. Por eso todo es un poco complejo, porque todo tiene que ver con todo. Pero, resumidamente, o una persona está pasando mucha hambre, o una persona no tiene claro algo sobre su alimentación y lo tiene que, como se dice en esto de alinear los chakras, se tiene que alinear un poco lo que está haciendo con lo que quiere hacer. Muchas veces hay disonancias cognitivas y hablando con la persona se pueden solucionar, ¿no? Por ejemplo, pues personas que sienten que su proceso de pérdida de peso, que es algo que ellos realmente te dicen que quieren hacer, no me siento a gusto con mi cuerpo, soy consciente de que padezco sobrepeso, pero yo quiero seguir comiendo como como, porque es que a mí me gusta comer como y no creo que sea tan malo comer como. Ese es el tema, que es gente que no necesita tener ningún conocimiento sobre nutrición, tiene su propio pensamiento sobre la comida, cree que desayunar ese trozo de pan, a media mañana tomarse esa barrita de cereales, tomarse una mega ensalada con mogollón de semillas, aguacate, lo que sea, las croquetas que hace su madre porque son caseras, cree que todo eso es bueno, no lo percibe como algo negativo. Y cuesta mucho que esa gente llegue a entender que comer así es lo que le puede estar causando un apetito constante, sumado, por supuestísimo, al tema del sedentarismo. Es decir, una persona
que no realiza actividad física, una persona que no tiene una buena composición corporal, ya debería de partir de la base de que su metabolismo va a funcionar mal, ¿no? O sea, yo diría eso, si tú no descansas lo suficiente, si tú no haces un buen entrenamiento, ya no esperes que con tu dieta puedas arreglar mucho, porque lo único que estás haciendo es no joderla con otra cosa más, por decirlo de alguna manera. Pero no puedes arreglar lo que no estás haciendo bien por otro lado. Entonces, claro, ese es otro de los problemas que tenemos hoy en día, que la gente se quejará de que pasa mucha hambre, pero es que se aboca a sí misma a tener que estar comiendo siempre poquísimo porque no se mueve. Y si estás todo el día como una seta, pues normal que cada vez tengas que comer menos. Y el metabolismo, cada vez el metabolismo basal tiene más adaptaciones, que esa es la palabra correcta. No sería tanto el tema de tengo el metabolismo muerto o tengo el metabolismo dañado, no, tengo adaptaciones. Y tu cuerpo se ha adaptado a que con eso que le das tiene que funcionar, ni más ni menos. Entonces, esto de que se le vaya la pinza a la gente con la comida, hoy en día, ¿es una enfermedad o es algo esperable en la sociedad en la que vivimos? Para mí es algo esperable, porque no se entiende lo suficientemente bien lo que es un proceso de mejora de la composición corporal, no se entiende mucho sobre alimentación o sobre nutrientes o de nutrición o como lo queramos decir, y entonces al no entender estos conceptos es como que queremos cambiar cosas y nos cuesta cambiarlas. Cometeremos muchos errores, como por ejemplo, pues esto es típico femenino y es algo que me revienta, lo siento, no lo digo desde una perspectiva machista ni muchísimo menos, pero es que donde veo esto sobre todo es en mujeres, ¿no? Que es hacer la típica de decir, bueno, voy a comer fuera y como sé que voy a comer pues platos que son muy engordantes porque son a base de harinas y grasas, pues una pizza, por ejemplo la típica pizza pues con harina, con mogollón de queso, bacon y tal, todo esto, pues como yo quiero perder peso, pues como, pero poco. Y con eso ya soluciono el problema. Y no solucionas ningún problema, porque estás comiendo un alimento hiperpalatable que empiezas a comer, te cuesta dejar de comerlo porque está rico y aparte porque ya llevas arrastrando pasar hambre no sé cuánto tiempo y aún encima le estás dando a tu cuerpo basura que lo único que va a querer hacer es acumularla porque no le está aportando ningún nutriente interesante, ¿no? Entonces, esto de comer poco y comer mal es lo típico que llega al fracaso, que después se alternan con dietitas de estas de estoy bebiendo zumitos no sé cuántos 5 días, bueno, chorradas, que yo digo, es tan fácil como lo siguiente. Las personas que conocemos que más porcentaje de masa muscular tienen y menos porcentaje de grasa, ¿quiénes son? Los culturistas, ¿vale? Tú no tienes que tener un cuerpo de culturista, no tienes que querer ganar un Nobel para poder aprender algo de las estrategias que él haya hecho para desarrollar cualquier estudio sobre algo, ¿no? O no tienes que ser cocinero profesional para poder valerte de una técnica de cocina que use un chef importante. Pues esto es lo mismo. Vamos a ver, si lo que funcionase para tener un porcentaje de grasa bajo y mantener la masa muscular, que es súper importante por temas ya de salud, no solo de estética, lo harían los culturistas. Los culturistas comerían así, comerían poquito y basura. Y no va de esto el tema. El tema va de comer bien y entrenar bien y tener energía para hacer las cosas y mantenerte en un estado psicológico positivo, que tú puedas estar haciendo tu día a día sin estar pensando en comida constantemente. Pero, como eso no nos gusta, yo os puedo asegurar que conozco a miles de personas que le dices una y otra vez, no, mira, que no hace falta que pases hambre, que tú comete tu plato con tu buena cantidad de verduras y hortalizas, tu buena fuente de proteína, por supuesto que vas a utilizar aceite para aliñar, para cocinar, puedes meter un poco de aguacate, un poco de quinoa, lo que quieras, pero en unas proporciones pues más o menos adaptadas a tu estilo de vida y demás, pues no quieren. Por un oído les entra y por otro les sale. Y seguirán cada X tiempo pues cenando su sándwich en pancins o sus cereales en especial K. ¿Por qué no lo entienden? ¿Por qué no lo quieren entender? No lo sé. Pero esto es uno de los típicos casos femeninos de entrar en el bucle de una mala reacción con la comida y aún encima de algo que es súper frustrante, nunca me ha pasado por suerte, pero desde fuera lo veo así, de sentir que estás toda tu vida a dieta y que eres una gorda. Y lo voy a decir así con estas palabras porque creo que es lo que mejor funciona, ¿no? Ya pues el buenismo y andar edulcorando
todo este tipo de cosas no sirve para nada. Es así, cuando tú te puedes permitir perder 10 o 15 kilos, pues obviamente es que tienes un sobrepeso. Y aún encima con tu sensación de que tú comes muchísimo menos que la gente que te rodea. O sea, eso es una basura. Y eso es típico de muchísimas mujeres. Y que están todo el día picoteando un trocito de pan, no sé qué. No son conscientes ni de lo que comen, porque para ser consciente de lo que uno come hace falta tener un horario de comidas. En ese momento te sientas a comer, es tu momento de comer, disfrutas y el resto del día abur. No hay que estar pensando en comida todo el día. En comida hay que pensar lo mínimo posible. El sentido común, perdón. El cerebro tendrá que gastar su energía sobre todo pues cuando tengas que tomar una decisión importante, tengas pues un problema en el trabajo, lo que sea que tienes que solucionar. Pero para pensar lo que vas a comer es tan difícil decir qué fuente de verduras y hortalizas voy a tomar hoy, qué fuente de proteína, voy a meter algo más de energía en mi plato sí o no, y por supuesto que voy a utilizar aceite de oliva virgen extra y algunas especias. O sea, es tan difícil pensar eso. ¿Hace falta estarse comiendo mucho la cabeza? Para comer entre horas fruta, frutos secos, unas onzas de chocolate de alto porcentaje de cacao, un lácteo de calidad, tener 3 o 4 desayunos que me funcionen más o menos ajustados en el mismo perfil de macronutrientes, que tengan proteína, que es importante empezar el día con algo de proteína, por supuesto, y ya está. Es que no es tan difícil, es que es súper fácil, pero eso ajustado a tus necesidades y a tu contexto, que después también hay mucha gente que en este sentido no es coherente. Tú no puedes pretender perder 10 kilos de grasa y sentirte todo el día tan saciado como una persona que está entrenando al máximo e incluso siente que tiene que estar comiendo demasiado, pero que si no, no rinde. Pues como si fuera un deportista olímpico. Y hay gente que es así. Hay gente que aspira a comer igual que un deportista olímpico, aunque tenga un trabajo sentado en la oficina todo el tiempo. Entonces, esas disonancias cognitivas también pueden llevarte a una mala relación con la comida. Pero yo diría que básicamente que se me vaya la pinza con la comida, esos atraconcillos, son derivados de 3 cosas. 1, pasar hambre excesiva acumulada en el tiempo, que no es un día, ¿eh? O sea, el hambre no es un día. El cuerpo no tiene botones de on-off. Igual que el entrenamiento. Tú puedes haber entrenado el lunes y puedes estar teniendo agujetas un viernes. O sea, quiero decir que no es cuestión de ver el organismo como lo quiere ver alguna gente, como si fuese un ordenador. No, esto se va acumulando y la sensación de hambre es peor cada vez, ¿no? Y claro, estás con tu cuerpo un poco a la defensiva, como quien dice, en el sentido de que él siente y sabe que está en un proceso de restricción, está bajando su metabolismo, se está adaptando a ese consumo calórico y de repente le metes un pilón de calorías de alimentos súper engordantes que te dan un chute de insulina que te cagas con un mogollón de grasa, que la grasa ya nada más llega al cuerpo, ya se puede acumular como la grasa que es, pues normal que esa persona engorde. Y entonces ya ahí empieza la mala reacción con la comida que puede hacer que psicológicamente ese sentirse incómodo, ese tener una mala reacción con la comida, le lleve a que se dé atracones de vez en cuando. O sea, es decir, que el hambre, aparte de que en sí mismo te pueda hacer que acabes dándote un atraconcillo, que yo les llamo atraconcillos cuando pienso que es una persona que no padece un TCA, simplemente que su propia mala manera de alimentarse le está llevando a los atracones, pues cuando tú te das un atraconcillo por haber acumulado hambre, si después llega un tiempo en el que eso se convierte en un desastre fisiológico, puedes llegar incluso a tener una mala reacción con la comida por no entender cómo funciona tu organismo, por estar haciendo todo mal tanto tiempo y que ya tu propio pensamiento sobre comida te lleva a hacer ese tipo de cosas. Yo no sé hasta qué punto, porque ya sabemos, como decía el Dr. House, que todo el mundo miente, ¿no? Y yo me creo de lo que me dicen la mitad. Por supuesto que de algunas personas me lo creo todo. Me creo que haya personas que me digan como poquísimo y padezco sobrepeso. Sí, sí, me lo creo. O sea, creo que haya personas que estén en esa situación y que lo que no hay que hacer es tanto más déficit calórico, sino que hay que ver cómo se alimentan esas personas, cómo se mueven esas personas. Es decir, está claro que lo cualitativo también cuenta. Pero que hay mucha gente que es una mentirosa y que no hay que pensar que porque vaya al dietista va a dejar de mentir. No porque te quiera mentir a ti, sino porque se engaña a ti misma, ¿no? Y esto pasa muchas veces, y no es que yo vaya analizando ahí a la gente, pero muchas veces lo que una persona te dice de cómo come a cómo come cuando tú la ves delante de tu cara es totalmente diferente. Y dices, pobre persona esta, pobre chica o pobre chico que
incluso se engaña a sí mismo y no es consciente de lo que está haciendo con su propia alimentación. Pero claro, eso sería el segundo punto ya de que se te vaya a pinza con la comida. No tanto el hecho de que hayas pasado hambre, sino que tengas una percepción totalmente errónea y que digas, bueno, como me comí ya 2 galletas, pues da igual si me como 10. Pues no, obviamente no es lo mismo comerse 2 galletas que comerse 10. Entonces, si en ese momento utilizásemos el sentido común, pararíamos. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí viene para mí la tercera y última causa de que se te vaya la pinza con la comida, que es consumir alimentos hiperpalatables. Entiendo que cada persona puede tener, supongo que tanto una neurofisiología propia como una educación, una ideología, lo que sea, unas creencias, quizás sería la palabra más adecuada, que le hagan ser más susceptible a la comida hiperpalatable o menos, ¿no? Pero es el ejemplo que yo he puesto muchas veces. Yo si tengo en mi casa chocolate 85% con azúcar, me da igual, porque si es con azúcar el que suelo comprar yo, el 85%, yo puedo comer 1 onza, puedo comer 2 onzas y no me apetece comer más. Pero tengo uno de estos chocolates tipo Valor, que uno de sus primeros ingredientes es maltitol y movidas así, y yo me como 1 onza y me quiero comer otra. Incluso en Mercadona, los que seáis de España, hay unos chocolates que hace la marca Antius y Shona y que son edulcorados, lo hay tanto negro como con leche, y llevan mogollón de edulcorantes, son los primeros ingredientes. Bueno, para mí ese chocolate, el edulcorado, chocolate con leche, es exactamente igual que tomarme pues una tableta de chocolate tipo Milka o algo así. Entonces, yo cuando la como, ya soy consciente de que probablemente vaya a comer mucho más chocolate del que me gustaría. También me ha pasado esto alguna vez con snacks tipo galletitas pequeñitas de las saladas, panecitos de estos de pipas, que también están bastante de moda, que en Mercadona los venden de no sé cuántas clases distintas y a lo mejor hay uno que pone con algas y la gente ya dice, ay, con algas, es sano, pues me cojo este, ¿no? Aunque tenga aceite de girasol, harina refinada y tal. Bien, yo ya sé que ese tipo de alimentos me llevan a querer consumir más, incluso cosas hechas en casa, con harina y con aceite, a mí me generan la necesidad de seguir comiendo por ese estímulo del circuito de recompensa para mí demasiado fuerte y que me causa un esfuerzo grande parar. Entonces, ¿qué hago? Pues ese tipo de alimentos consumirlos lo menos posible. Es decir, pues solo si estoy en una reunión que se va a dar una vez al año o una vez cada 6 meses y oye, pues ese día me apetece, sea lo que me expongo, exactamente igual que si me tomo una copa de vino o una caña, que sé que probablemente me va a apetecer tomarme 2 o 3. Entonces yo decido si quiero estar en esa tesitura y tomarme las 2 o 3 o tomarme una y estarme aguantando las ganas de querer tomar otra. Pero esto es algo, creo que adulto, a lo que todos nos exponemos y que no podemos dramatizar ni ponernos la etiqueta de que una persona tiene una enfermedad porque le cueste no decir no a la o sea, porque le cueste decir no a la siguiente caña o porque le cueste decir no a dejar de tomar galletitas saladas, porque es que eso es algo que le pasa a la mayor parte de la población, quizá porque sean alimentos disruptores de nuestro apetito. Es así, entonces, bueno, pues eso sumado a lo que digo, a gente muy sedentaria, a gente que descansa poco, gente que vive estresada, gente que tiene unas nociones muy poco correctas sobre lo que son los alimentos, pues al final pasa lo que pasa, que tenemos todos pues esos momentos en los que se nos va un poco la pinza con la comida y aún encima nos martirizamos. Y súper importante, esto que se dice que se da tanta importancia, voy a hacer un taller de no sentirse culpable. Mira, ni sentirse culpable ni chorradas. O sea, vamos a ver, que por tomarse media tableta de chocolate o por tomarse un día 4 cañas o cogerse una melopea como un piano, nadie se va a morir, hombre, te puedes morir de un coma etílico, pero quiero decir, ¿quién no lo ha hecho alguna vez? Es decir, es que tampoco hay que dramatizar tanto las cosas. Que un día se te vaya un poco la pinza con la comida, pues no pasa nada. ¿Qué pasa? Que si una persona está en un proceso de pérdida de peso y se va la pinza con la comida, ya dice, uy, ya la he cagado, ahora voy a echar por tierra todo lo que he hecho. No, no vas a echar por tierra todo lo que has hecho. Tú lo que has hecho cada día cuenta. ¿Puedes ralentizar un poco el proceso? Por supuesto que sí. Pero es que la pérdida de peso no es un proceso lineal, porque ya contamos con este tipo de cosas. Por eso, para mí, lo ideal es que la persona no haga una dieta, aunque sea con déficit calórico, porque quiera perder grasa, muy agresiva, que tenga un déficit calórico pequeño, que pueda sostener en el tiempo, para que su cuerpo esté nutrido, para que tenga energía para entrenar,
Y bueno, que un día se te va un poco la mano con la comida o tienes una comida fuera de casa y ese día vas a tener incluso un superávit, pues no pasa nada. Creo que yo lo he dicho en algún vídeo, yo hago siempre cálculos de calorías semanales, más o menos, entre días de entrenamiento y días de descanso, que no tienen siempre por qué ser diferentes, pero bueno, en el caso de que sean diferentes, ¿cuántas calorías consume una persona a la semana? Pues eso más o menos se puede jugar con ello y saber que si un día va a salir fuera de casa, qué es lo que va a pasar. También aquí habría que destacar una cosa, y son todas esas personas que dicen que no pierden peso, que su cuerpo no funciona, pero no saben cuántas calorías consumen ni qué perfil de macronutrientes toman. Para mí, si no haces eso, que es lo básico para poder plantear una estrategia nutricional, es imposible que yo le garantice a alguien que va a perder peso solo dando una lista de alimentos permitidos y alimentos no permitidos. Esto se ve pues como mogollón de dietas, gente que hace dietas de este tipo que funcionan restringiendo una lista de alimentos. Al principio la persona es un poco, digamos, inútil manejando esa lista de alimentos que son menos palatables, pero va pasando el tiempo y pues al final va aprendiendo a hacer bizcochos paleo y resulta que esa persona que conociste con cuerpo paleo delgado que bien me funciona, a los 2 años es cuerpo paleo igual de gordo que estaba antes o un poco menos porque ha cambiado algo sus hábitos y hace ejercicio. Punto y pelota. O sea, es así. Y sobre todo cuando estamos hablando de gente que quiere mejorar su composición corporal y tener un cuerpo, digamos, no simplemente no gordo, sino tener una buena composición corporal, pues que se me marque un poquito la musculatura, que se me intuya, ¿no? Que no vamos a competir, pero bueno, pues un cuerpo graciosete, por decirlo de alguna forma. Pues claro, cuando buscas eso, tener un perfil de calorías y un perfil de macronutrientes bien diseñado es fundamental. Y hay que aspirar a poder siempre perder grasa consumiendo el máximo de calorías posibles. Y tener claro que es un proceso que tú lo quieres hacer, pero es que es exactamente igual que estudiar. Por ejemplo, que tú te pones ahora a estudiar una carrera en la universidad a distancia, no porque lo necesitas para vivir, sino por hobby, por recrearte tú como persona. Pues tendrás que saber que hay fines de semana que te apetece salir y te vas a tener que quedar en tu casa estudiando. ¿Estás dispuesto a hacer ese sacrificio? Porque a lo mejor cuando ya estás en el meollo y te pones a estudiar ahí teología, filosofía o lo que sea, dices, pues tío, hasta me recreo, qué bien, estoy aquí fluyendo, soy súper feliz, pero al mismo tiempo tienes esa, no me va a salir la palabra, esa ambivalencia, también decir, también me gustaría estar con mis amigos dando un paseo, ¿no? Pues esto es igual con la dieta. Pero os aseguro que yo tengo fe ciega, y esto se lo digo a todo el mundo, tengo fe ciega en que una reacción con la comida buena es posible y no darse atracones es posible. Ahora, quiero matizar una cosa ya contando mi propia experiencia personal, no trabajando, sino conmigo misma. Como todos sabéis, yo me daba atracones de una persona que está enferma, o sea, atracones que la mayor parte de vosotros nunca os habéis dado, gracias a Dios. Atracones de estar tirada en una cama, no poderme mover, de tener que dejar una carrera, de estar 5 días en bucle, de comer sin parar, hinchada como una bola, ¿no? Vale. Esos atracones, cuando fui mejorando ya no solo mi relación con la comida, sino mi relación conmigo misma, aceptando circunstancias en mi vida y tal, pues poco a poco fueron esos atracones cada vez menos, ¿no? Es cierto que hay como siempre coletazos que quedan ahí porque es una conducta muy, muy, muy adictiva, el hecho de darte atracones y el placer que produce y esa desconexión mental, pero cada vez eran menos, ¿no? Y haciendo cosas que ya os he contado muchas veces. Pues cuando estaba ya cada vez dándome unos atracones, pues yo no me permitía, por ejemplo, pues después de darme un atracón, quedarme en mi casa encerrada, que eso es algo que al principio siempre hacía. Me daba un atracón, pues ni iba a entrenar, ni iba a clase, ni estudiaba, ni nada, ¿no? Entonces, como que le daba toda la importancia a los atracones. Cuando dejé de darme atracones, yo decía, no, te has dado un atracón, guapa, pues ahora te jodes y te pones igualmente tu ropa del gimnasio, aunque te sientas hinchada. Y sales de casa y pasas la vergüenza que supone que la gente te vea con una cara hinchada de darte atracones. Y esa forma de hacerme reforzando negativamente los atracones, a mí me funcionó para dejar de dármelos. No quiere decir que a todo el mundo le pueda funcionar. Pero por supuesto que no fue ese el motivo, sino fue entender cómo había cambiado mi vida, aceptar la muerte de mi madre,
aceptar que a lo mejor pues en una época para mí fue muy fácil estudiar, en otra no, es decir, cosas mías personales que cada uno tendrá que analizar las suyas. Y aún así os sorprendería la cantidad de gente que me escribe y que me cuenta su historia y dice que se siente identificada conmigo. Es decir, que habrá muchas otras personas que hayan perdido a una madre o a un padre siendo más o menos jóvenes, que han vivido esto en la universidad, muchas personas que aún así siguieron la carrera, la acabaron, pero siguen arrastrando 2 atracones años después. Entonces, algo más o menos frecuente, ¿no? Eso, mal de muchos, consuelo de tontos, pero bueno, yo creo que estas cosas hay que decirlas, porque cuando parece que una cosa solo te pasa a ti, pues dices, Dios mío, me voy a morir. No, le pasa a mucha gente. Entonces, esos atracones, pues bueno, se fueron ahí dando sus coletazos, ¿no? Pero digamos que ya lo que viene siendo cogerme un maletín de viaje o una mochila así XXL e irme a comprar basura y dedicarme un día entero a comer o una semana entera, acabo dejando de pasar porque fue necesario para tener una vida de persona más o menos normal. ¿Qué es lo que pasa? Que después yo tenía en mi mente totalmente interiorizado que bueno, que lo de comer sano pues era una decisión personal, igual que lo de pues mantenerte con un físico que te guste y tal, que para mí siempre ha sido algo importante, pero bueno, que yo de vez en cuando no tenía una frecuencia exacta, pero me iba a poner hasta arriba de lo que fuese. Y yo eso lo tenía totalmente normalizado. Yo hasta que empecé a hacer el Whole 30 y digamos que mi mente de alguna forma decidió, porque ¿quién lo decidió? Mi mente, yo no lo sé. Mi mente decidió que esos alimentos no son alimentos y que no es algo que tenga que estar en mi vida con ningún tipo de frecuencia. Cuando empecé a ver esos alimentos ultraprocesados, hiperpalatables, aunque sean hechos en casa, como algo que de por sí es nocivo y que yo no quiero para mí, a mí se me quitó las ganas de comer ese tipo de cosas. Dejaron de ser una tentación, por decirlo de alguna forma, porque ya no deseaba nada de ellos, ni siquiera su sabor. Pienso que tengo otras cosas muy ricas para comer en mi día a día que no me van a hacer tanto mal. Entonces no lo deseo. Igual que me puede pasar con el alcohol. Yo sí disfruto tomándome una copa de vino o una caña, pero lo hago, no sé, 2 veces al año o 3 como mucho. Y es literal esto. Y con los pasteles lo mismo. O sea, tú ahora mismo me dices, ¿te quieres comer una milhoja? Que es un pastel que me gusta bastante. Pues sé que me encanta, que disfruto cuando como milhojas, pero es que no lo quiero hacer. No quiero eso dentro de mi cuerpo. Y es algo que pues hace que yo pueda estar en cualquier comida familiar. Mismamente la semana pasada me invitaron una merienda y yo no comí absolutamente nada de lo que había. Y había bizcochos hechos caseros, más o menos sanos, me refiero con esto pues reduciendo la cantidad de azúcares, con harinas integrales y tal, es decir, que para mí son malos igual, pero bueno, que se había hecho un esfuerzo para que hubiese algo, no solo bollería industrial encima de la mesa. Pero es que me da igual, yo sé que eso no lo quiero dentro de mi cuerpo. Yo sé que quiero cosas buenas y las consecuencias psicológicas y físicas que tiene para mí eso no las necesito ver a largo plazo. Yo ya en el corto plazo ya sé lo que son. Y el paladar es sorprendente lo rápido que se acostumbra a las cosas. O sea, mi último día de vacaciones este año, y esto os lo cuento, pues para confesarme también en el sentido de que yo a veces me expongo a ese tipo de estímulos y lo que me pasa, sabéis que tuve una gastritis en estas vacaciones, entonces pues muchas cosas que sí que me apetecería haber probado, pues compartiendo con otras personas costumbres típicas de la gastronomía gallega y tal, pues no lo pude hacer porque estaba con la gastritis y tenía un dolor de estómago de 1000 pares de narices. Pero ya al final, el último día, digamos que abrí un poco la mano, ¿no? Porque me sentía un poco mejor. Bueno, el último día creo que fue en Madrid. Desayuné en una cafetería que estaba cerca del Parque Retiro, enfrente, un pan con unas tostadas y aceite de oliva. Que bueno, no era lo peor, pero para mí ese desayuno no es un buen desayuno. Y yo tenía proteína en polvo y tal, ¿no? Pero bueno, ya estaba en un punto, por decirlo de alguna forma, que era el último día de vacaciones, se me habían jodido 5 o 6 días de vacaciones por el tema del estómago, estaba así un poco, digamos, desubicada. Después de eso, creo que ya fue directamente la comida. Y fui a un restaurante italiano que es bastante conocido, tipo italiano, que se llama La Muca. Fui al de La Muca de la calle Pez, casualmente, y pedí una pizza que era vegetariana. Llevaba calabaza y también como queso de cabra o algo así. Bueno, me comí la pizza entera, que yo lo pienso y digo, Dios mío, pero ¿cómo me pude comer
toda esa cantidad. Pero claro, yo la vi y la veo y digo, me comeré como mucho media. Pero eso está tan bueno que es que lo empiezas a comer y te sale un hambre que no tenías hasta ese momento. Y supongo que eso es el hambre hedónica. O sea, empiezas comiendo por hambre física, pero eso está tan bueno que empieza a salir hambre hedónica y te comes la pizza entera. Después ya de salir de la pizzería me empecé a encontrar en plan lo típico, que en vez de tener energía te sientes como un poco más de bajón y tal, pero bueno, es que era mi último día de vacaciones, al día siguiente ya estaba en mi casa comiendo normal, me daba igual. Pues después de eso, merendar, creo que no merendé nada, pero que mi novio cogió el mítico heladito de estos de cono de Burger King que es muy pequeño. Pues lo vi y se me antojó. Y yo soy una persona que en mi estado natural puedo estar eso rodeada de bizcochos caseros que me gustan muchísimo más que un heladito de Burger King y me apeteció. ¿Por qué? Porque ya entras en ese bucle de tener el paladar así y entonces es como que se desacostumbra muy rápido. Una vez le empiezas a dar estímulos de comida hiperpalatable, cada vez quiere más ese tipo de comida. Y te cuesta más disfrutar de algo sano. Por ejemplo, a mí, dentro de los platos muy básicos que me encantan, son tallarines de calabacín, crudos incluso, hechos por mí, con unos garbanzos cocidos, un poquito de tofu y eso lo aliño con un poco de aceite de oliva, le echo sal y pimienta y para mí eso es un plato que comería todos los días, por ejemplo. Y es un plato muy soso. Yo soy capaz de disfrutar de eso, pero cuando me pones en un contexto de varios días mal comiendo, me cuesta mucho volver a disfrutar de esa comida. Entonces es algo que obviamente hay que ir trabajando y que la gente tiene que entender que si se expone a ese tipo de estímulos todos los días, es por eso que les cuesta comer sano al principio. Y sobre todo cuando ven que comen sano y bastante cantidad y dicen, bueno, es que a mí esto no me va a servir para mi verdadero objetivo que es comer sano. Entonces, que es adelgazar, perdón. Entonces, si esa persona está solo pensando en adelgazar, le va a costar mucho valorar que al principio se necesita comer sano, tener el cuerpo bien nutrido, las hormonas reguladas, para que te empiece a dar resultado, ¿no? Entonces, quiero deciros que yo, aunque considero que tengo una relación sana con este momento, no sé, no me siento culpable ni mucho menos, pero a lo mejor hay gente que dice, Ana no haría esto. No, sí que lo haría. Y seguro que muchas veces meto la pata mucho más de lo que vosotros pensáis que la meto. Lo que pasa es que no le doy ningún tipo de importancia. Es decir, pienso que de un error se puede aprender y que lo que peor te puede pasar es que te recrees en ese error, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues si un día, pues es lo que digo, quería coger una oncita de chocolate con edulcorante y me comí 4, pues yo me voy a la cama sin pensar para nada en eso y al día siguiente vuelvo a a hacer mi comida normal, ¿no? Entonces, creo que estas cosas, pues, no va a haber nunca una norma que sea lo bueno es esto, ¿no? Pero sí que es cierto que no puedes considerar normal el hecho de vivir con hambre. No puedes considerar normal el hecho de ser un adicto a la comida basura. Es algo que se puede restaurar. Pero sí que es normal que viviendo en un ambiente obesogénico en el que socialmente está muy aceptado comer mal, pues pasen este tipo de cosas, ¿no? Y posiblemente las personas que tengan mucha vida social alrededor de la comida sean las que lo tengan más difícil, este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que lo que nosotros llamamos un poco anestesiados, por decirlo de alguna manera, si tú vas a una comida en la que hay picoteo y dices, bueno, este día, pues, no este día, pero esta comida va a ser una mierda, lo tengo asumido, pero me da igual, la voy a disfrutar y punto, ¿no? Es igual pues que si te pones enfermo y tienes que estar 3 días sin entrenar, pues chico, ¿qué le vas a hacer? Es lo que hay, ¿no? Y a veces es mejor pues correr un tupido velo y comer que decir no voy a comer nada y voy a estar en una mesa en un restaurante haciendo un ayuno delante de todo el mundo. Entonces, bueno, pues asumes que ese día va a ser una basura y punto. Para mí, eso, poder disfrutar de esa comida, aunque sepas que nutricionalmente no es lo mejor, pues es algo a lo que puede aspirar todo el mundo. Pero mientras tú sigas estando en esa comida pensando que bien, ¿por qué tiene de malo comer este tipo de cosas? Pues esa persona todavía no tiene una visión clara sobre lo que es comer sano. Entonces es normal que le cueste comer sano si no lo ha entendido realmente, ¿no? Ese era el ejemplo que os ponía de la croqueta casera. Si una persona piensa que una croqueta casera es energía de puta madre para su cuerpo, incluso aunque quiera perder peso, pues posiblemente no va a disfrutar nunca de comer sano,
porque está pensando que lo que está haciendo está bien. Entonces, ¿por qué tengo que cambiar algo que me gusta hacer si está bien? Ese es el tema, que hay que aprender un poco de las cosas y lo que hay detrás para querer cambiarlas. Si no, seguiremos un poco pues en esta reacción infantil de la que siempre hablo con la comida, de que simplemente voy a elegir según lo que me gusta y lo que no me gusta, porque no tengo realmente una visión más allá de que esto pueda llegar a afectarme, ¿no? A mí me ha pasado esto al revés con el tema de las dietas. Hubo muchas épocas en las que sí que estuve buscando qué tipo de dieta me podía ir mejor para tener una buena relación con la comida y una mejor composición corporal, ¿no? Es decir, pues voy a probar la dieta paleo, voy a probar la tal, no sé qué. A día de hoy, digamos que estoy un poco desencantada de todo esto y creo que lo único que me puede funcionar es tener un buen entrenamiento, tener un buen descanso y tener pues un control calórico y de mis macronutrientes según la etapa en la que me encuentre, que quiera ganar masa muscular, que quiera perder grasa o lo que sea. Que lo haga con alimentos paleo, con más grasas, con menos hidratos, con dieta vegetariana o tal, es lo de menos. Pero la estructura va a ser siempre la misma. Entonces ya una vez lo ves eso, ni hay dietas mágicas, ni hay luchas y pugnas porque dieta es la mejor, ni porque un día tengas que saltarte la dieta e ir a comer fuera y no puedas macrear tu comida, va a pasar nada malo. Este sería también otro buen ejemplo de personas que tienen una mala relación con la comida y que a veces, claro, dicen, es que un dietista no puede ayudarte a tener una buena relación a la comida. Bueno, lo que no puede hacer un dietista es terapia, en el sentido de que una persona, si tiene un pensamiento dicotómico y su perfeccionismo le lleva al fracaso constante, pues obviamente tiene que ir a un psicólogo, no a un dietista. Otra cosa es que tu dietista te pueda decir, mira, es que aunque tú tengas una dieta más o menos estructurada, tu entrenamiento y tal, porque un día comas 100 calorías más, un día comas 100 calorías menos, no pasa nada. Porque un día vayas a comer a un restaurante y es imposible macrear esa comida, no pasa nada, tío. Según el hambre que tengas, mantienes más o menos el resto de comidas que tenías al día y punto. Si ese es tu problema, ir a comer un día afuera, ya me dirás tú. Otra cosa es que lo hagas todos los fines de semana y entonces a lo mejor te plantees pues alguna estrategia tipo, pues los sábados voy a hacer un ayuno intermitente y empiezo a comer ahora la comida y me como pues un buen plato de verduras y hortalizas con una buena fuente proteica y una fuente de grasa, porque sé que mi cena pues va a ser sobre todo hidratos y grasas chungas tipo pizzería. Y no quiero, porque no es no puedo, no quiero dejar este hábito, porque a mí me gusta que esto forme parte de mi vida. Pues hazlo. Esa es la cuestión, pues hazlo. Tú vas a poder también conseguir objetivos, por supuesto que sí. Otra cosa es que no lo quieras hacer y que tú digas, oye, me gustaría trabajar mi relación con la comida tanto como para que eso deje de formar parte de mi ocio. Pues eso es distinto. Por supuesto que yo no quiero que eso forme parte de mi ocio, ni envidio a las personas que lo hacen. Y eso es lo que hay que cambiar. Cuando yo los fines de semana hacía esas comidas que yo no les llamo ni cheat meals ni nada, simplemente pues que la típica comida libre, ¿no? Es que yo lo de las cheat meals también es una de las cosas que más me toca las narices, porque realmente no sé la gente en qué mundo vive que piensa que las cheat meals se la ha inventado la McDonald's, que sí a nivel de mejora de composición corporal, pero quiero decir que hasta en las dietas de Naturhaus o de la Seguridad Social te dicen un día libre. ¿Por qué? Porque una persona está haciendo un esfuerzo al principio por cambiar de hábitos y considera que un día, cuando en vez de comer lo que debe, come lo que le apetece, pues está haciendo una comida libre. Claro que todos lo sabemos que lo ideal sería comer siempre lo que debes y que te apetezca, pero es que en la vida no siempre es tan fácil querer lo que se puede o querer lo que se debe, ni en la comida ni en otros muchos aspectos, pero totalmente de acuerdo que sería lo ideal. Pero si tú estás en la percepción en la que yo estaba en ese momento de decir, bueno, yo no envidio nada a la gente que tenga buena composición corporal, buena salud, que siempre coma sano, así cualquiera. Yo veía que tenía que descubrir la fórmula secreta para poder comer mierda y en bastante cantidad y seguir manteniendo pues un cuerpo o una salud. Y ya empiezas a ver que eso no tiene sentido, ¿no? Y voy a poner un ejemplo de algo que está ahora muy de moda, que es la cadena esta Goico Grill, que en mi vida ha ido. Goico Grill, o sea, entre una hamburguesa y un postre de esos debe de haber ahí más de 1000 calorías seguro. ¿A quién le compensa comer eso? O irse a zamparse es una pizza familiar, como la que yo digo, da igual que fuese una pizza más o menos artesana y tal. Pues te compensa a nivel de placer culinario, pero nada más. Es que eso a tu salud y a tu composición corporal nunca le va a beneficiar.
Entonces, en tal caso, tendrás que aprender a vivir con ese peso, ¿no? Sobre tus espaldas o sobre tus hombros. Y decir, pues yo hago esto y sé que no es lo mejor, pero he decidido que quiero hacerlo. Pues vale, pues ya está. Entonces dejarás de tener esa disonancia cognitiva. Soy una persona que reconozco que de vez en cuando me gusta hacer esto. A mí no me gusta, lo reconozco. O sea, yo una vez estoy en una comida en un restaurante, lo disfruto y me centro en la compañía y tal, pero nunca sería una persona que os diría que entre mis hobbies está ir a comer fuera a probar cosas nuevas. No, no es un hobby que yo tenga. Y aunque me plantease decir, pues oye, ¿te apetecería tomarte tal postre o tal? Pues no, intentaría, por ejemplo, ajustar algo a mi dieta que tuviese más o menos unos alimentos saludables y tal, pues que no podría, ya en el punto de conciencia en el que estoy ahora, disfrutar de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso también pues influye. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que entender que la comida también es importante a nivel de relaciones sociales. Entonces, que la gente que tenga mucha vida social alrededor de la comida, que no es mi caso, lo vivirá de forma diferente. Y eso influye muchísimo. Incluso, pues, en tu núcleo familiar. O sea, si tú te relacionas con otras personas que consideran que sus alimentos son una herramienta para obtener salud y obtener pues una mejor composición corporal, es normal que digas, sé que tomo 45 gramos de avena en el desayuno y no he hecho ahí los que caigan. No. Oye, que hemos ido a comer fuera y casi no he podido comer proteína porque no había nada vegano, me voy a tomar un batido de proteína guisante. Pues no lo van a ver raro. Ahora, estás con personas que solo ven la comida como fuente de ocio, pues obviamente cuando empieces a hablar ahí de nutrientes y tal, van a decir, ¿pero de qué va esto? Entonces, ahí también influye mucho el entorno, ¿no? Pero es lo que digo, que supongo que esto pasará con todas las cosas, que si tú quieres ser corredor de montaña y en tu familia eres el único, o pianista, o estudiar oposiciones para lo que sea, pues también habrás tenido que tomar una decisión y decir, para mí esto es importante y lo voy a hacer, aunque vosotros no lo hagáis, ¿no? Es un poco como todo, ¿no? Entonces yo creo que a veces dejar de ver las cosas en el sentido micro de nuestra relación con la comida y empezar a ver si pueden ser patrones de comportamiento que tengamos con todo, también nos puede ayudar, ¿no? Entonces, así en plan resumen ya del vídeo, ¿por qué se le va la pinza a la gente con la comida? Primero, porque lleva arrastrando mucha hambre durante mucho tiempo. Aquí habría que matizar si una persona tiene objetivos estéticos que son inalcanzables, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues eres una persona con tendencia a ser grandecita y tu sueño es tener el cuerpo de Kylie Sines, pues bueno, vas a ser una amargada toda tu vida, pero lo asumes. Vivir pasando hambre, pues también es una opción, ¿por qué no? Segundo, porque sean personas que tengan un pensamiento dicotómico con la comida y posiblemente con otras cosas, que tengan ese pensamiento absurdo de hay alimentos malos, o que me como una galleta y entonces ya he engordado y para eso me como 5, ¿no? Esos pensamientos absurdos con la comida que tienen algunas personas, pues también, ¿no? No sé si son creencias limitantes, si son autoengaños o una forma de comerme medio paquete de galletas sin tenerme que decir a mí mismo que me la estoy comiendo porque me apetece, ¿no? Y luego el tercer motivo sería la comida hiperpalatable, que existe, que nos rodea, que está normalizada y que hay gente que no está concienciada del daño que hace eso y entonces pues decide introducirla en su día a día e incluso tenerla en su casa. Pues bueno, pues eso también puede ser una fuente de mala relación con la comida, en el sentido de que comer siempre comida hiperpalatable hace que tus circuitos de hambre y saciedad pues al final no funcionen bien. Eso es así, ¿no? Posiblemente por eso podamos vivir en un mundo en el que hay tantos obesos, porque padecer obesidad es una enfermedad, ¿no? Igual que padecer cáncer u otra cosa. ¿Por qué nos potenciamos a nosotros mismos tanto la obesidad? Pues posiblemente nuestros mecanismos de supervivencia ya están totalmente petardeados por, entre otras muchas cosas, pues este tipo de alimentos, el sedentarismo, lo que influye culturalmente la comida, que pues comer es un placer, lo demás me lo paso por el arco del triunfo, en fin. Y ahí, pues ya, yo sinceramente hasta agradezco el engorde, el malestar y demás, porque ese malestar es el que hace a mucha gente decir voy a dejar de hacerme daño, ¿no? Hay muchas madres que dicen, pues mi hijo desayuna colacao con galletas y está delgadísimo porque no para de moverse. Vale, genial.
Pero es que no solo estas cosas se manifiestan en estar gordo. Y puedes estar delgado y tener una composición corporal de mierda o tener unos órganos de mierda y estarte provocando una inflamación dentro de tu organismo o en este caso provocándosela tú a tu hijo. Entonces, a veces, hasta ser de esas personas, yo me pongo en el grupo, que si come más y mal engorda y si come menos y bien adelgaza, es algo bueno. No envidio en absoluto a la gente que dice, como lo que quiero y no engordo. Muchas veces como lo que quiero, pero fumo para no tener hambre, en el fondo sí que me estoy controlando. Eso no quiere decir que a lo mejor estoy delgado pero tengo un mogollón de granos o un pelo de mierda o estoy inflamado. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que paséis un feliz día.